Tranqui, tranqui, no pasa nada. A ver si esta cosa funciona. Hola, ¿qué tal? Soy Katy Quintero y esto es Entre lo Humano y lo Divino, un podcast creado con mucho amor para nuestro crecimiento personal y nuestro acercamiento con Dios, a través de esas pequeñas prácticas que podemos hacer en el día a día, buscando siempre tener una fe cada vez más vibrante y verdadero gozo en nuestros corazones. Bienvenidos a este espacio. Hoy tendremos un programa espectacular, así que a todos los que están en casa, los que nos están viendo en las distintas plataformas, que tengan hijos, sobrinos, amigos de sus hijos o incluso si tú eres un joven, este programa es dedicado para todos ustedes. Es un tema de mucha actualidad y es encontrando a Dios en el ruido del mundo. Para ello, he traído una invitada, como todas las que traigo, súper especial, una chica muy joven que la verdad es ejemplo para muchos y me encanta que me haya dicho que sí a esta invitación. Bienvenida, Sofía Rodríguez. Muchas gracias por invitarme y por dejar contar gran historia que ha sido yo le llamo mi historia de amor con Dios, mi historia de amor con Jesús. Entonces, muchas gracias por invitarme y pensar en mí. No, es un placer tenerte y me encanta porque la casa se llena de energía nueva cuando tenemos esta gente joven. No quiere decir que yo no lo sea, pero qué rico tener caritas muy jóvenes aquí porque no siempre vemos esto en este tipo de círculos y de espacios. Sofía, a mí me encanta empezar el programa siempre con una oración porque es importante que Dios y la Virgen nos acompañen siempre en cada episodio. Así que vamos a empezar con mi oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, yo te invito para que hagas presencia en este momento, en este lugar. Bendice, Señor, con tu Espíritu Divino a todos los que hacemos parte de este programa. También a todos los que nos siguen, a todos los que nos estén viendo o escuchando en este momento. A sus familias. Permite, como en cada episodio, que podamos ser un instrumento tuyo, Señor, para llevar tu mensaje, para transmitir tu fe, tu verdad y llevar luz a todos los corazones de aquellos que nos sigan. En este día, Señor, yo me quiero abandonar en ti. Yo te entrego mi alma, te entrego mis pensamientos. Estoy dispuesto a todo, Señor. Lo acepto todo. Y desde ahora te doy gracias por cualquier cosa que decida tu voluntad de hacer conmigo y con todos los seres de este mundo. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Danos paz, danos sabiduría, danos fuerza, Señor, para enfrentar cada día. Ayúdanos a mirar el mundo con ojos llenos de amor. Cierra nuestros oídos a toda murmuración y guarda nuestra lengua de toda maledicencia. Que solo esos pensamientos que nos inspira tu Espíritu Santo sean los que permanezcan con nosotros. Hoy quiero ser tan bien intencionado y bueno que todas las personas que se acerquen a mí puedan sentir tu presencia, Señor Jesús. Gracias y permite que durante este día cada uno de nosotros te refleje. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y ya con este espacio aquí con nuestra amada Virgen,
y sintiendo el gozo en nuestros corazones de la oración, vamos a empezar a ponernos en contexto, Sofi, para contarle un poquito a todos los que nos ven quién es Sofía. Y entonces empecemos por tu infancia. ¿Cómo fue crecer en tu hogar? ¿Pertenecías a una familia católica o ellos tenían otro tipo de creencias religiosas? ¿Cómo se vivía la fe en la casa de la familia Rodríguez? Bueno, más que nada, yo puedo reconocer hoy en día que tuve el gran regalo que mi familia siempre ha sido muy católica. Y digo muy católica porque vamos a misa todos los domingos, hasta a veces entre semanas, si era día festivo o cumpleaños de mi mamá o cumpleaños de uno de mis abuelos. Como que la fe siempre fue un gran pilar y una gran constante en mi vida. Tuve el privilegio de ir a un colegio católico con unas monjitas, pero preciosas, que me criaron y me formaron con un amor tan grande justamente a Jesús y a María, porque en eso está dedicado la orden. Y como que toda mi infancia realmente me sentí como en esta burbuja y en esta red de amor que solo Dios nos puede dar. Además, en mi colegio teníamos la gran oportunidad de participar en un movimiento que se llama un movimiento eucarístico juvenil. Qué lindo. Y era lo mejor que te podía pasar siendo un niño chiquito, porque eran puras actividades divertidas y como que te quedabas y convivías con los grandes. Entonces era como... Siempre estuvieron envueltos y rodeados del tema religioso, digámoslo así. Y lo plantean desde una gran manera de que utilizaban a las niñas más grandes para enseñarnos una manera diferente o divertida de ver la religión. Entonces, la verdad, yo siento que eso para mí ha sido fundamental hasta cómo lo llevo hoy, mi fe hoy en día. Entonces, qué lindo. Gran regalo. Te comparto algo porque a mí me sucedió algo similar, una etapa en mi vida en la que teníamos también este tipo de círculos donde ayudábamos o acompañábamos a niños más pequeños, y yo lo llamaba hermanitas de fe, porque en pequeños detalles, ¿ves? Ibas acercando a los chicos o transmitiéndoles esa creencia que tú tenías, que en este caso obviamente era a Jesús, la Virgen. Ahora, me pongo a pensar en mi infancia, y cuando yo era pequeña, para mí Jesús era un superhéroe. O sea, así lo veía yo. Para mí él era este ser superpoderoso que vino a la tierra a hacer milagros con sus poderes únicos y divinos. Y la Virgen era como esa madre, pero esa madre celestial a la que yo podía acudir cada vez que yo tenía un problema. Yo, ay, madrecita, ayúdame con esto. O sea, esa era mi manera y mi perspectiva de verlos cuando yo era pequeña. Ahora, para Sofía, cuando era una niña, ¿cómo veías a Jesús y a María? ¿Qué significaban ellos en esa etapa de tu infancia? Yo creo que Jesús siempre ha sido un gran amigo. Hasta hoy en día le hablo como si fuera un amigo. Como le platico, no, espérate, está pasando esto, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo funciono cuando estas cosas que están pasando alrededor de mí, que ya te voy a practicar? Pero creo que desde chica me enseñaron que el mejor amigo que vas a tener en la vida va a ser Jesús, porque nadie te ama como Él. Nadie tiene tu mejor intención que Él. Entonces, para ir y desahogarte y platicarle todo, siempre fui desde chiquita. Siempre mi mamá me decía como de que me quedaba sentadita y yo platicaba, pero platicaba hasta luego después de misa, pero hablando, como si fueran conversaciones. Sí. Que era un poco impresionante porque me decía, espérate, estamos en misa. Tu amigo imaginario. Exactamente. Que nos pasa mucho. Pero sí. Y la Virgen, mi mamá siempre ha sido muy guadalupana. Mi abuela siempre ha sido guadalupana, siempre hemos tenido como este respeto y amor hacia la Virgen, y en México pero precioso, porque tenemos la tradición y es parte de ustedes, yo creo que ya está insertado ahí en los corazoncitos de los mexicanos. Exactamente. Ahora, cuando yo pensaba también en esta época de niña, a mí me sucedió algo muy bonito. Uno de mis pilares, que lo comentaba anteriormente, fue mi abuelo materno. Él me invadía con muchísimas cosas que me acercaban a Dios y que me causaban curiosidad. Miren qué importante es esto a los abuelitos que nos están viendo, a los papás. Desde libros, historias de santos, oraciones, y eso cada vez despertaba en mí ese amor a Dios. Pero siempre hay como un momento o un recuerdo de las memorias que es como el que te hace ese despertar de, wow, ahora sí conecté con qué realmente es la fe, porque cuando estamos tan pequeñitos, como que nos dicen muchas cosas y tú amas a Jesús, pero no entiendes lo que significa la fe. A mí me sucedió una vez observando a mi abuelo, él iba a misa diaria, era una persona súper devota, la primera vez que lo observé haciendo la lectura durante la misa y con el Cristo atrás, y recuerdo esa imagen tan clara de lo inspirador que fue para mí, y fue cuando me di cuenta, aquí quiero estar, este es el círculo en el que quiero pertenecer.
¿Cuándo fue ese momento para ti o ese recuerdo que tú tienes, el más importante que se te viene así a la cabeza que dices, aquí fue donde realmente me di cuenta que yo quería cultivar mi fe? Yo creo que tenía como unos 8 o 9 años, y justamente con este movimiento eucarístico que participaba por la escuela, el evento más grande que teníamos era una vez al año, una pijamada adentro de la escuela. Claro, era con el Santísimo, teníamos momentos de Santísimo, y el punto del retiro era como poder vivir tu fe desde el Santísimo, rezar, cómo tener esa conexión más espiritual. Claro, para una niña de 8 años le dice, te vas a quedar a dormir en el colegio, todas tus amigas. Yo dije, o sea, lo Plan mejor que me perfecto. puede pasar, vamos. Y yo me acuerdo de traer, siempre he sido muy energética, con mucha energía. Yo me acuerdo que estaba, pero vibrando al entrar en la capilla. Yo dije, no, pues, ahorita hago esto rápido y como que se acaba. Y ya podemos ir a jugar. Pero me pasó algo muy precioso que solamente Jesús sabe hacer, que es, entré a la capilla, me senté y como si todo lo alrededor se apagara. Entré como en una burbuja, Conexión una divina. conexión divina, pero preciosa, que a mi edad no entendía qué estaba pasando alrededor de mí. Y era una paz y un amor que esos 5 minutos que cada quien teníamos que ir obligatorios, para mí se volvieron como hora y media, que a los 8 o 9 años míos Es muy raro verlo. era muy raro, porque como que para mí se me hizo, pero segundos, o sea, realmente, Porque lo estabas disfrutando, sí, Sofi. Eso es lo que sucede. Cuando estamos plenos, el tiempo sí, vuela, exacto. usualmente. Ahora, Sofi, tú creces y me contabas un día que te mudas a este país, o sea, sales de México y por razones familiares te vienes acá, ya estabas en la etapa de la adolescencia. Cuéntanos un poquito qué edad tenías y cómo fue ese cambio, que es un cambio bastante fuerte, Sí. a otro país, otra cultura. ¿Cómo fue tu llegada acá? No fue cambio drástico. Yo iba, como te digo, una burbuja de amor religiosa todo el tiempo, y a los 14 mis papás deciden mandarme a una militarizada internado en Indiana. A la mitad de la nada, no hay nadie, como que un cambio cultural totalmente diferente, porque además la escuela no es católica. Tiene una manera de Wow. valores muy, muy buenos que hoy en día me han formado mucho como mujer, porque a los 14 años me regalaron algo que no mucha gente tiene, que es independizarte y 100% tus consecuencias, 100% tus acciones, Autonomía en todo lo que autonomía, todo lo haces. que da. A esto se llevaba un poco al extremo en la escuela, en el sentido de que te preguntaban si querías ir a misa, te preguntaban si querías ir a comulgar, si querías confesar. Todo era, pues tú ya eres adulto, como un adulto puede ser un niño de 14 años, pero ya era 100% opcional todo. Y muchos de mis amigos cambiaron a las meditaciones y todas estas cosas, porque uno se va a despertar a las 7 de la mañana un domingo para ir a misa. Total. O sea, Fue la primera vez que me cuestioné, porque de nunca cuestionar si iba a ir a misa o no, o de si pensar que había un mundo donde la misa no era real, o sea, como para las demás personas, llegué a un lugar donde me decían, pero ¿por qué te despiertas temprano? ¿Pero por qué estás yendo a misa? Pero es que yo no entiendo qué es ser católico. A ver, pero platícame, pero como que todas estas dudas llegaron a mi mente a una edad relativamente joven, que son los 14, que claro, son 14 muy diferentes a los de hoy en día, pero fue como un gran choque de todo lo que yo sentía que era un pilar en mi existencia. y Sofi, te hago una pregunta. ¿Cómo te sentías al estar ahora? Porque entiendo lo abrupto que puede ser el cambio. Estás en esta escuela. ¿Qué sentía una adolescente de 14 años rodeada de tanta gente que no entendía Sí. tus creencias? ¿Cómo haces tú para, de alguna manera, sobrevivir en ese entorno donde nadie comparte lo que tú pienses o lo que tú dices? Algunos ni siquiera lo conocen, que sucede mucho que les mencionas a Jesús y dicen, ¿quién es Jesús? ¿Cómo te sentías tú ahí en esos momentos cruciales? Estaba perdida. Sentía que era como extrañaba mi casa y no sabía cómo funcionarlo. Y dije, no, seguro es porque extraño a mi mamá, todo va a estar bien. Intento resolverlo. Claro, las primeras semanas, como cualquier adolescente, toma decisiones malas de no, no voy a enfocarlo, vamos a ignorar. Claro, eso no funciona. Pero como yo siempre he dicho, Jesús utiliza la única ventana. Si tú le abres tantito, Él entra a tu corazón y no se mueve nunca más. Pero gracias a esto, yo encuentro un grupo que se llama Teens in Christ. Y dije, bueno, tal vez yo pensando como así, voy a estar más cerca a mi casa, como voy a poder marcarle a mi mamá y platicarle
de esto católico que estoy viviendo yo acá. Y como digo, yo abrí una ventanita y Jesús me tomó por la mano y me dio la oportunidad de prepararme para hacer mi confirmación, que fue precioso porque ya fue desde un lado donde yo quería seguir mi fe, ya era 100% como individual. Es más, yo les marqué a mis papás para avisarles y estaban sorprendidos de que yo había tomado esta decisión. Tuve un gran proceso de formación precioso donde entendí qué significaba ser católica 100% para mí, con la elección de yo quiero seguir formándome en mi fe. Sí, ya estabas viviendo básicamente a una corta edad libre albedrío, o sea, era lo que tú decidías y lo que escogías hacer. Pienso en algo muy importante. Estamos hablando de esta situación cuando uno es tan joven que lo que tú dices es muy difícil porque no hay discernimiento y a esa edad tenemos esa espontaneidad, esa pasión, todas esas emociones a 1000 por hora y es muy difícil pensar y entender incluso lo que decimos o hacemos. Yo me pregunto, ¿qué papel crees que juega el entorno, llámese tu núcleo familiar, las amistades, los vecinos, la comunidad, la escuela, hasta los maestros? ¿Qué papel juegan ellos en el desarrollo personal y espiritual de un joven? No, completamente. Completamente. Yo siento que es una parte fundamental, más que nada la familia y los amigos. Porque si nos rodeamos de gente que nos quiere y nos da amor, entonces vamos a sentir ese amor y vamos a poderlo nosotros también dar y regalar. Si nos rodeamos de gente que nos está como juzgando o está pensando mal o hasta nos lleva a decisiones que tal vez no son las mejores, claro, nuestro ser poco a poco va a empezar a tomar unos pasos que desgraciadamente no son los mejores para nuestro crecimiento, que desgraciadamente me tocó a mí un poco vivirlo ya en la universidad más grande, cuando todo este como núcleo que yo tenía se corta un poco por decisiones de la vida fuera de mi control. Y me encanta eso porque es de alguna manera una invitación para todos desde la perspectiva que cada uno tenga y de la posición que cada uno tenga en sociedad. Y ahora, en consecuencia de eso, pienso en los jóvenes. Qué importante es que desde temprana edad, como padres, le inculquemos a nuestros hijos, pero también desde la perspectiva de los jóvenes. Como tú dices, sí se puede ser responsable de lo que hacemos o decimos a esa edad. Y te lo digo porque empiezo a empezar, ¿qué tan difícil fue encajar para ti en ese mundo? Porque yo diría, Dios mío, qué fuerte para una chica estando sola, porque te sientes de alguna manera como que te descobijaron, tu familia no está. Y a veces tristemente pasa por temas de madurez, por temas de inexperiencia. Los jóvenes a veces podemos hacer comentarios crueles. Sí. ¿Cómo hiciste para encajar? ¿Qué tan difícil fue ese proceso para ti? Yo creo que cuando estaba justamente en este internado me tocó mucho compartir, como separar mi fe un poco ante las demás. Se volvió algo muy personal mío para poder encajar. Se volvió algo que tal vez yo no platicaba tan abiertamente, que hacía los lunes, o si iba a misa, lo platicaba con las 3 niñas que iban a misa conmigo, como que se volvió un poco más interno para mí, que desgraciadamente en los 14, 15 y 16 años, lo que busca más un adolescente es encajar, ver cómo ser cool, ver cómo ser popular, ver cómo entrar. Y desgraciadamente, si uno se voltea con sus amigos y le dice, es que vámonos a misa hoy viernes, no va a ser el plan que tal vez pase o funcione. Absolutamente no, porque no compartían lo que tú sentías, no lo entendían. Entonces es muy difícil desde la ignorancia tratar de meterse en algo que tenemos estereotipado como algo aburrido o que no es interesante. Ahora yo pienso, ya creces y vas a la universidad, entonces cuéntanos, empiezas a estudiar. Ya me imagino habrán pasado muchos episodios de tu vida y de alguna manera ese proceso habrás tratado de encajar de alguna manera u otra. ¿Cómo era tu vida cuando eras universitaria y ya cuando estás en la universidad, que ya estás un poco más madura? ¿Cómo era la relación de Sofía con Dios en ese momento, con este background que tenías, con todo este pasado y este proceso que te había tocado en esa escuela? Bueno, mi background en la universidad es un poco diferente, ¿no? Yo me regreso a México, mi familia entera ya no está conmigo en México, pero yo era 100% independiente. Acababa de salir de una escuela militar, salía de también una escuela de religiosas, entonces mis papás tenían una confianza en mí muy grande. Entro yo a estudiar Derecho y me vuelvo la popular del mundo. Entonces, salgo, tengo planes casi todos los días, me la vivo entre el trabajo, la escuela, la universidad. La vida social. Era mi gran momento en ese momento que yo pensaba, tengo todo lo que se puede decir
está increíble, porque pues claro, yo llegaba a mi casa y no tenía alguien con quien tampoco rendir cuentas de cierta manera. Entonces, nomás yo le marcaba a mi mamá, no, tengo un plan, me voy a ir, va. Vivía sola, o sea, vivía yo tenía ya sola. libertad. Ya tenía esta libertad que yo sentía que era lo mejor que me podía pasar porque tomaba mis decisiones a los 18, 19, que claro, los 18, 19 tal vez no eran las mejores decisiones que estaba tomando, pero yo sentía que era lo mejor. Si no tenías una autoridad que te estuviera como, ríndeme cuentas, ¿qué estás haciendo y por qué? Entonces, bueno, elegías lo que querías elegir. Entonces, yo me pregunto, estaba todo muy fantástico en tu vida, te conviertes en esta chica popular, llena de eventos y de vida social, pero en los momentos de soledad que todos tenemos, esos momentos donde ya no están tus amigos, donde no están los compañeros de la escuela, incluso donde no está la familia, que realmente somos nosotros con nuestro íntimo yo ahí, ¿cómo te sentías? ¿Eras feliz? Era, pero completamente sola. Sentía una soledad fuertísima. Es más, lo intentaba de evitar lo más que yo podía. Intentaba de que la gente o se quedara a dormir con mis amigas o que convivieran lo más que pudieran. Hasta creaba planes de no, vamos a ver la tele. Como, pero ¿por qué quiero ver la tele un miércoles? O sea, como intentaba evitar estar sola lo más que podía, porque realmente yo sentía como un gran vacío que nunca llegaba yo a entender. Decía, pero es que tengo amigos, voy a la universidad, tengo un gran trabajo, tengo relativamente todo lo que un adolescente puede decir a los 17, bueno, 19, 20, quiero y tengo la libertad de lograrlo y hacerlo. ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento cansada? ¿Por qué mis nervios se volvieron en ansiedades? ¿Por qué todo lo que está pasando dentro de mí no está machando la realidad que si lo ves en pintura o en una foto, como pasa en o en redes las sociales, redes? Exactamente, era perfecto? Que hasta mis amigas me decían de que es que tienes la mejor vida. Te No, envidiaban. exacto. Era vive sola, puedes aquí hacer todas las fiestas, no como que no tienes como cosa de que, claro, nadie nos gusta que nos diga qué hacer y menos nuestros papás en esta edad, pero realmente la realidad era completamente otra. Yo estaba lentamente volviéndome como en un hueco, un hueco de soledad horrible. Estabas, como decimos, rodeada de gente, pero realmente sola. Sí. Y yo pensaría, estás aquí toda confundida, te empiezas a dar cuenta paulatinamente de que sí, oye, aquí hay algo que no está funcionando. Como tú dices, empieza la ansiedad, empiezan los nervios, porque se empieza a somatizar, como digo yo. Cuando el alma está enferma, la mente está enferma, empieza tu cuerpo a transmitirte muchas cosas y lo ves en tus emociones, en cómo te sientes. Y yo me pregunto, ¿en qué momento, cuál fue ese momento clave? Porque todos tenemos episodios como donde se prende y se apaga un botón, básicamente, donde te diste cuenta, no estoy bien. No estoy bien y necesito hacer algo ya, o sea, era algo que no podías posponer. ¿Cuál fue ese momento que para ti te abrió los ojos? Yo le digo, te quitaste las gafitas y te pusiste las de Dios para verte como realmente eres Sí. y darte cuenta de tu realidad. ¿Qué fue lo que te pasó? Yo creo que hablé con muchos de mis amigos antes, intenté buscar consejos y por más y más y más que hacía, no funcionaba hasta que tuve que hablar con mi mamá y decirle, mamá, no estoy bien, no me siento llena, me siento sola, le dije, es que estoy perdida. Me decía, ¿cómo vas a estar perdida si tu trabajo, tus escuelas, tus amigos? Le dije, pero es que hay algo que no me llena. Y claro, mi mamá se volteó muy tranquilamente y me dice, ¿y por qué no lo has puesto en oración? ¿Consejo de mamá? Consejo de mamá, que claro, lo escuché, yo dije, no, me está dando el avión, no me está entendiendo. Claro que, o sea, pero por supuesto que eso no va a funcionar. ¿Cómo va a funcionar? O sea, me sentía ofendida, pero dije, bueno, y por mi orgullo, yo dije, ¿cómo lo voy a hacer? Y nomás para enseñarle que no va a funcionar. O sea, estoy segura de que no va a funcionar. Y ese día en la noche caigo en cuenta de que hace mucho no rezaba. Fue como un momento de realmente verme a mí misma decir, ¿hace cuánto no me he sentado a decir un Padre Nuestro? O realmente hace cuánto no entro a una iglesia o no, nada, no tenía esa intimidad que yo tenía tan fuerte, chiquita Y te digo, Sofi, no te me adelantes porque este momento me parece, pero maravilloso. Y te lo digo porque ahora soy madre y me imagino que a tu edad hubiera pensado lo mismo. Ya viene mi mamá con los cuentos de la abuela, de ponlo en oración. Hoy en día yo le diría eso a mis hijos, ponlo en oración. Se lo digo a mis amigas que me conocen, ponlo en oración, déjaselo en las manos de Dios.
Pero ¿sabes qué me ha sorprendido? Que me digas, solo lo quería hacer para demostrarle a mi mamá que estaba equivocada. Chicos, este es un espejo para que se vean. A esa edad es muy difícil saber las cosas, se necesita de mucha experiencia, se necesita de sabiduría que se va obteniendo con el tiempo y con la búsqueda de Dios y de la palabra para poder uno pensar de manera diferente. Entonces, lo importante que es dejarnos guiar. Al final de cuentas, yo creo que la Virgen dijo, bueno, Sofi, no te voy a dejar solita, así sea por orgullo vas a empezar, pero Dios tiene sus maneras y te redirecciona y te va a poner en el camino que es. ¿Qué impacto tuvo para ti esa frase ahora míralo desde acá, desde la edad que tienes hoy en día, cuando recuerdas lo que te dijo tu mamá esa noche en esa llamada? ¿Qué impacto crees que tiene el consejo de una madre cuando nos quiere acercar a Dios? ¿Y cómo crees que es tan importante esa relación que debemos tener con nuestros padres? Yo creo que el amor de una madre a un hijo es lo más cercano que podemos experimentar del amor de la Virgen hacia nosotros. Es la cosa más bonita porque tu mamá nunca va a querer que nada te pase. Nunca. Lo peor que le puede pasar es que algo te pase a ti. Que tú llores, ella lo hace llorar. Entonces, siento que realmente escucharlas no nos quieren decir las cosas por hacernos enojar como realmente luego pensamos como, ya va otra vez a decirme algo por cualquier cosa, pretextos que pasan por nuestras mentes, pero realmente viene todo desde el amor. Viene todo porque nos Totalmente. conocen, nos criaron desde niños. Nadie te conoce mejor que tu mamá. Los amamos y lo que queremos al final del día es como evitarles Exacto. sufrimiento, porque como ya pasamos por esa edad, sabemos las consecuencias que puede tener cada una de sus acciones. Entonces siempre son consejos preventivos desde el amor más profundo. Entonces empiezas a hacerle caso a tu madre, muy bien hecho, Sofía, y estás en esta época, diría yo, de reconexión, porque tú siempre estuviste de alguna manera conectada con Dios y conocías de Jesús y de la Virgen. ¿Cómo te sentiste en esas primeras oraciones cuando le hablabas a Jesús y a la Virgen María después de, como tú dices, tanto tiempo? Yo creo que fue un poco muy, fue un poco con miedo al principio, porque claro, cómo volver a empezar a rezar también con esta pena, ¿no? De todo lo que, como hace mucho no rezo, cómo voy a empezar desde cero, ¿Por dónde por dónde arranco? arranco exactamente, cómo volver a empezar esta relación que antes yo la tenía fuertísima y yo sentía que era importantísimo y ahora parece que no le he hablado en años y Es un desconocido, porque antes era tu exactamente, amigo, ¿no? exactamente. Y yo me pregunto entonces, ¿cuáles son o cuáles fueron los retos más grandes que enfrentaste cuando volviste a Dios? Porque sabemos que no todo es bonito ni todo es Sí. historia de cuento de hadas. Yo me imagino que hubo momentos en los que incluso dijiste, ay Dios mío, ¿será que me quedo aquí o me voy? ¿Cuáles fueron esos retos y esos obstáculos más difíciles en tu caso? Yo creo que el más grande fue ya que ya había entrado un poco más en oración, me sentaba en las misas nomás a escuchar y fue un día que quise comulgar, pero yo sabía que tenía que confesarme. Yo sabía que no podía exponer a Jesús a todo como lo lastimada que estaba por dentro, que yo me había hecho a mí misma y que yo había hecho por varias decisiones, pero yo sentí un miedo horripilante, porque además es un miedo de exponerte y decir, hice un error, cometí un error y eso de decir a veces que cometemos errores, más hoy en día en la cultura que no nos deja tener errores, tenemos que ser perfectos todo el tiempo, yo creo que fue sumamente difícil para mí. Fueron como 3 semanas que yo estaba sentada de, ok, hoy va a ser el día y me sentaba otra vez. Y como, hoy va a ser el día y me sentaba otra vez. Y escribía todo y llegaba. Haciendo tu examen de conciencia para llegar a Exactamente. ese momento. Bueno, pero tiene mucho sentido porque si, incluso cuando nos confesamos una vez al mes o duramos un par de semanas y a veces nos cuesta y qué vergüenza ir, yo les comparto una anécdota, a mí me pasó lo mismo también. En un momento en que no encontraba, cuando me vine a vivir a este país, que tampoco encontraba una parroquia con la que como que sentía ese sentimiento de identidad o de pertenencia y yo iba a una, iba a otra y probaba, entonces como que no encajaba y al final no me confesaba. Y cuando quise volver, también estaba así como, ay Dios mío, o sea, qué lista de pecados tan enorme tengo, tenía que... Y me sirvió mucho un librito que se los recomiendo a todos los que nos estén viendo, que se llama Cómo hacer un buen examen de conciencia. Maravilloso porque me ayudó a entender cómo analizar, cuáles son esos pecados que a veces no creemos que son pecados. Pero obviamente Sí. ese miedito estaba ahí. Pero yo me imagino, Sofi, que en tu experiencia cuando ya pasó, y me gustaría que lo compartieras con la gente, ¿qué pasó cuando al final terminó esa confesión, esa primera confesión? Yo creo que también hasta cómo empezó fue muy bonito porque
ya me iba a parar, me iba a ir de la iglesia. Dije como, bueno, otro día que no lo logré, ¿no? Y justo se me acerca un sacerdote que creo que llevaba ya viendo un par de semanas como Observándote. todo este desastre interno que yo traía, como esta lucha interna fuertísima. Y nomás se me acerca con una mirada de amor y me dice, no importa lo que hayas hecho, Él siempre te ama. Y claro, las lágrimas llegaron, llegó todo. Y le dije, pero ¿cómo sabe? Y se volteó y nomás se reía y me decía, mi niña, algo que un sacerdote que además yo no conocía. Entonces fue como muy, Te muy sintió. bonito. Sentí 100% el amor de Dios a través del sacerdote, como un No, amor de padre, de aquí estoy. no el juzgamiento que creemos que va a Exactamente. pasar. Hay mucha gente que se cohíbe de confesarse y sobre todo la gente joven por el miedo a la vergüenza o esta teoría que tenemos ahora de, ay, ¿para qué confesarnos si yo hablo directamente con Dios? Ellos simplemente son los oídos de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Ellos no están ahí para juzgarte. Incluso puede ser un momento, como dice Sophie, muy bonito, donde ustedes pueden disfrutar, soltar y arrepentirse y reconciliarse con Dios de la mejor manera. Entonces no Exactamente. pierdan la oportunidad cuando lo quieran hacer. Ahora, tengo aquí a la Virgen y pienso, te confiesas, ya estás en la oración, estás en el camino. ¿Quién era la Virgen para ti en ese momento? Y en algún momento sus virtudes fueron para ti un ejemplo a seguir o cómo la veías, cómo te ayudaba ella en este proceso. Yo creo que para mí la Virgen fue un elemento esencial en todo mi cambio, porque un día estaba en oración, estaba rezando, ya claramente mucho más conectada con mi fe, y me tocó, estaba leyendo el Evangelio y estaba leyendo en cómo la Virgen después de que entra, o sea, que está embarazada, lo primero que hace es va y va a servir. No, no busca como que alguien la sirva o que no busca contarle a la gente, no. Lo primero que entra en su cabeza, a su corazón más que nada, es voy a ir a servir a mi prima, porque claro, ella también está embarazada y la Virgen traía a Jesús, traía al Dios, el Salvador del mundo y aún así Era la más humilde. era la más humilde. Entonces fue como un momento de amor hacia esa parte del Evangelio, hacia la historia de la Virgen, porque no tenemos tantas historias de la Virgen en el Evangelio, pero ese momento me Quiero llenó el seguirla. alma. Exactamente. Eso nos pasa porque ella de verdad que es un ejemplo de un ser humano, lo que diríamos en todo el sentido de la palabra, impecable. Y Sofía, hablas del servicio y me encanta porque eso nos enlaza a esta siguiente parte del programa. La Virgen quería servir y tú entras en el mundo del servicio, que me encantaría que de verdad abrieras ese corazón y nos contaras. Primero, ¿cómo entras? O sea, ¿alguien te acercó? ¿Era una iniciativa que siempre tuviste? Porque vemos que tuviste una historia religiosa importante. ¿Quién te impulsó? ¿Cómo empieza esa decisión de ser voluntaria? Yo creo que mi primera experiencia del servicio empieza por mi mamá. Mi mamá tenía un servicio en México donde ayudaba a los peregrinos el 12 de diciembre a recibirlos en la casa de la Virgen. Claro, el recibirlos incluye abrazos, amor, alegría, regalarles flores, platicar con ellos, tener como este contacto humano. Y es un servicio de puras mujeres donde lo primero que nos dicen es, tú vas a ser la cara de la Virgen para ellos. ¿Qué cara vas a dar? Entonces, yo me acuerdo perfecto, era relativamente chica, todas las demás eran señoras mucho más grandes, ya llevaban años, todo, dije, yo con un nervio, dije, ¿cómo yo voy a hacer la cara de la Virgen? No, qué horror. Entonces, Mucha es responsabilidad. demasiada responsabilidad. Y claro, empieza este día de servicio y entre más y más personas yo hablaba con ellas, pero desde un, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas? ¿Quieres agua? ¿Quieres una flor? ¿Cómo te puedo ayudar? Me empiezo a dar cuenta que mi corazón estaba pero en un fuego que yo no entendía cómo no estaba yo teniendo un ataque de amor impresionante porque era un fuego increíble. Y de ahí, esto claro fue en un lapso de como 8 horas, estuvimos ahí sirviendo. Y yo sentía que habían pasado otra vez los 5 minutos, pero yo tenía una energía lista, vamos a seguir. El gozo te movía, será que tenías el Exactamente. espíritu ahí y me imagino la felicidad y la satisfacción que se siente cuando hacemos así sea algo pequeñito, como tú dices, desde escuchar a alguien que de pronto lo necesita en un momento crucial hasta hacer algo muy importante en conjunto para toda una comunidad. Y yo quisiera saber, Sofi, ¿qué tipo de servicios en estos momentos estás haciendo para que todos los jóvenes que nos vean también puedan conocer esas oportunidades que hay para poder ayudar a los demás? Yo hoy en día, como
como lo dice la Virgen de Lourdes, a mí me gusta hacer la escoba de la Virgen. Entonces, hoy en día sirvo a mi parroquia en todo lo que se pueda, mientras no se vea que estoy yo lo que estoy sirviendo. Entonces, me gusta, está el catecismo, me vuelvo lo que se llama bombero, que es ahora sí que ir corriendo, buscando cómo ayudar, cómo servir, doy clases a los niños, participo en todo tipo de retiros, actividades, todo lo que veo que si hay una necesidad, como escoba, uno entra, limpia y se regresa al closet. Como que todo hacerlo desde el amor y el servicio, como nos lo enseña la Virgen, que es multiusos, todo lo que haya, lo que se pueda Exactamente. ayudar. Y a mí me encanta eso porque así también empecé yo mi camino y cada vez te das cuenta que la satisfacción es tan grande y que no la da nada más, que te da muchas más ganas de ayudar. Y esa es la invitación que hoy queremos extenderles, no solo a los jóvenes, sino también a todos los que nos estén viendo, que de verdad prueben, intenten un día con algo y les garantizo que van a sentir una felicidad inexplicable, porque la verdad es absolutamente exquisito poder ver el rostro de alguien que yo digo, terminamos viendo a Jesús. A Jesús dices, hice algo que realmente vale la pena, no me pagan, pero la paga es invalorable. Y dime, ¿cómo crees que cambió para ti tu vida el servicio? ¿Por qué crees que el servicio te ha dado esa paz que por tanto tiempo tú buscaste quizás en otros círculos sociales, de otra manera con otras personas o incluso con cosas materiales? ¿Cómo crees que el servicio ha transformado tu vida? Yo creo que cuando tú das, ganas mucho más de lo que te puedes imaginar. Y no solo eso, puedes ver las caras de las personas que estás sirviendo. Para ti puede ser algo muy fácil como limpiar algo que estaba sucio y va a haber un evento y la gente lo nota. O llegar a una clase y platicar con los niños, cómo están hoy, qué han visto, qué han platicado, cómo van sus clases pasadas. Y la ilusión de los niños de cómo hablan de la religión es que hasta yo aprendo y me lleno de amor. Vuelve a encender esta llama que es increíble y no tiene precio y no tiene otra manera de describirlo porque es que ni lo puedo describir. Es un sentimiento que me saca de mí, que me fascina que me saca de mí, porque entonces no se trata de mí esto, no se trata de mí el servicio, se trata de cómo puedo yo amar a la iglesia y regresar todo el amor que yo recibo de Jesús a través del servicio, porque cada vez que voy y hago servicio salgo cansada, a veces de malas y todo, pero de la nada llego, me siento y siento como un amor y me recuerdo o saco un papelito que me dio un niño como gracias porque me diste clase o me llega un mensaje de la nada. Entonces te dan regalos y te da amor a través del servicio Jesús todo el tiempo. Entonces es lo mejor que se puede hacer. Yo creo que es un sentimiento como de plenitud, ¿no? Porque Sí. como tú dices, nos cuesta realmente describirlo. Cuando nos dicen, a mí también me han preguntado, yo digo, pero ¿cómo lo digo? Yo creo que es plenitud porque estás como tan plácido contigo mismo. Y también lo que tú dices, nos olvidamos de nosotros para enfocarnos en todo lo demás y en todos los demás. Ahora, es difícil para mucha gente dar este paso. Sí. Y yo quiero que desde tu perspectiva, porque sigues siendo una chica súper joven, nos compartas cuáles crees tú que hoy en día son esas distracciones más grandes que tienen los jóvenes, que los alejan de Dios. Yo creo que las redes sociales es de lo peor que nos ha pasado a mi generación y a generaciones más chicas, porque el celular, la red social es conectarte a ti, solo pensar en el yo y compararte con el otro. Entonces, todo el tiempo estar viendo qué hace, qué piensa, qué dice, qué no dice. Vemos una cantidad de cosas en el celular que luego no siquiera tenemos control de qué estamos viendo, porque cuando uno está en TikTok o en Instagram, lo que sea, no eliges qué vas a ver. Te abres y te llegan todas tal vez estas cosas que, pues sí, la primera vez que la ves dices, ay, esto no lo quiero ver y le sigues. Pero tal vez la segunda te esperas a ver un poco más. O la tercera ya estás viendo, likeando, comentando, mandándoselo a otra Te va gente. enganchando. Te va enganchando poco a poco cuando es una búsqueda del algo más. Siento que totalmente el celular y todas estas redes sociales se aprovechan de nuestra búsqueda de algo más, de este sentimiento de vacío, y nos lo ofrecen creado con una gratificación muy rápida como es Instagram, como es TikTok, como son todo este tipo de el celular, que en 2 segundos te sientes mal, sacas tu celular, ves un meme, te ríes y ahí acaba. Pero no hiciste nada como por los demás, o todo fue como con el yo. Totalmente. Es como le decimos una falsa realidad. Exacto. Y lo triste es que es como una bolita de nieve
que después puede terminar en avalanchas porque no hay discernimiento. Llega un momento en que perdemos el control de lo que hacemos, de lo que consumimos. Y lo triste es que usualmente no es información que nos nutre, que nos llena. Hablábamos hace un ratito de que el Internet puede ser una herramienta extraordinaria para muchas cosas. Yo le comentaba a Sofi cuáles son esas aplicaciones que a mí me encantan, que me ayudan desde mis hobbies hasta la parte de la oración, porque hoy en día el Internet nos puede ayudar mucho y hay unas aplicaciones maravillosas, como también está esa otra parte súper perjudicial, especialmente para las mentes pequeñas, para niños, adolescentes que no tienen el discernimiento para poder filtrar todo lo que les está llegando. Y entonces ahí es donde todos los que estamos alrededor de estos chicos debemos cumplir un papel para ayudar, redireccionarlos y guiarlos en el proceso. ¿Qué consejo le darías a todos estos chicos que te están viendo ahora, de esos chicos que quieren buscar llenar sus vacíos con cosas materiales, con todas estas tendencias modernas, con todas estas redes sociales, que eso no los va a hacer feliz? ¿Por qué todo este tipo de tendencias modernas no los van a llenar? Yo creo que el mejor consejo que les puedo dar es utilizar el mismo celular y buscar dentro de su iglesia cómo pueden servir. Buscar en internet si hay un grupo de FETA, hay un grupo de jóvenes, hay un grupo católico que llene. Utilizar las aplicaciones, como bien dices, para realmente conectar con tu interior, con tu niño interior, con ese amor que sabes que tienes adentro y que es Jesús. Es un amor que tienes desde que nacimos porque nos lo regalaron, no es nuestro. Entonces realmente les diría que lo busquen, que se conecten, que vayan y pregunten, oye, ¿cómo te puedo ayudar hoy? Que vayas con el párroco y digas, ¿cómo te puedo ayudar hoy? ¿Quieres que barra? Se los prometo que el barrer la iglesia, aunque suena de esas cosas que dices como, ay, ¿cómo voy a barrer la iglesia, Sofía? Qué locura, ¿cómo eso me va a dar satisfacción? Es real la satisfacción y poco a poco es un crecimiento hasta mismo tuyo. O sea, yo he crecido magnamente en los últimos años que he estado haciendo servicio, mucho más con todo que antes, con todo mi conocimiento de universidad y todas estas cosas. El crecimiento del servicio es magno, es infinito y es 100% desde el amor. Entonces les diría que se paren, que busquen cómo servir y buscarlo. Me parece una excelente recomendación. Creo que le acabas de lanzar un salvavidas a mucha gente que de pronto está en sus casitas cuestionándose qué es de mi vida, para dónde voy, quién soy yo, qué quiero hacer. Si no tienes respuesta, ve y haz algo por alguien más. Es una forma realmente de alimentarte y de poco a poco vas a ir respondiendo esos cuestionamientos que tienes y te garantizo que algunos de ellos incluso van a desaparecer porque vas a empezar a tener más claridad y a ver la vida desde otro punto de vista. Me encanta que estés aquí. De verdad, Sofi, te agradezco profundamente y te lo digo de todo corazón. Todas las personas que vienen aquí son maravillosas. Tenerte a ti, una persona tan joven, y tener la valentía de poder pararte frente a estas cámaras y ante este micrófono, contar tu testimonio, con los aciertos, los desaciertos, con los miedos, con la vergüenza y también con esos procesos de conversión, donde has ido avanzando poco a poco y donde todos los días te nutres porque esto no acaba, esto no termina. Es un placer escucharlo. Quiero que sepas que eres inspiración para mí y sé que para muchos de los que te están viendo. Y eso es lo que necesitamos. Jóvenes que alcen la voz, jóvenes que no les dé pena, que no les dé miedo hablar de Dios. Como siempre lo digo, Dios es chévere, entonces no se queden calladitos, alcen la voz, compartan. Y hay una cosa muy valiosa de lo que dice Sofi, cuando estamos en este ambiente del servicio, que a mí también me pasa y disfruto mucho, qué rico es que empiezas a tener amigos que comparten tus mismas perspectivas, tu misma misión, tus mismos objetivos. Entonces ahí sí te va a pasar lo que no te pasó cuando estabas en la escuela. Aquí sí vas a tener con quién hablar y de qué hablar y aprender mucho más y enamorarte cada día más de Jesús. Muchas gracias a todos los que nos están viendo, a los que nos siguen en distintas plataformas, sigan apoyándonos, mándenos mensajes, escríbanos de qué quieren que hablemos, aquí vamos a ser siempre muy receptivos de todas sus sugerencias. De verdad que estoy muy feliz por este programa, espero que les sirva y bueno, recuerden que aunque lo engañoso es atractivo, siempre será mejor elegir lo correcto. Que Dios nos bendiga y que la paz y el amor de Dios nunca nos falte. Un abrazo y hasta la próxima.